Bueno gente, terminó Kaiju número 8, un manga que estuve siguiendo desde su estreno y a mi gusto pues... estuvo bien. Sí, ya sé que todos los gurús otakus de YouTube nos van a decir que fue una mierda, porque a esos les gustan las historias que vienen para deconstruir el humanismo y que muy por debajo de cuerda intentan sugerir que un pintón bigotón que fue muy famoso en la década de los 40 podía tener razón. ¿Y qué les puedo decir? No todas las historias deben aspirar a ser Monster o Full Metal. La industria también debe tener espacio para trabajos como Prison School o Shingeki no Kyojin. Es que piénsenlo bien, si todo el mundo valorara el entretenimiento con tanto elitismo, no se le daría luz verde a proyectos como Ishizoku Reviewers o Air Gear, y pues ese no es el tipo de mundo en el que me gustaría vivir. Entonces no suframos por lo malo y enfoquémonos en lo bueno. Kaiju número 8 nos presentó un mundo interesante con un protagonista un poco desligado de los cánones típicos de los shonen debido a su grupo etario y con una meta diferente a la de ser el más pichón de todo el barrio, lo cual a mi gusto le suma puntos extra. Tengamos en cuenta algo, los shonen suelen ser muy genéricos ya que al apelar a una demografía específica como público objetivo suelen tener una especie de checklist que son las cosas que un manga debe tener sí o sí para interesarle al público japonés. Porque si Juan José Julio, estudiante de administración de empresas de 21 años que no puede durar más de 5 minutos sin fumar marihuana porque le da abstinencia y romantiza edits de Itachi porque de manera no irónica piensa que él es ese. Lamento dañarte la ilusión, pero a los japoneses no les importa lo que tú pienses, ya que el público objetivo de esta clase de mangas son jóvenes varones de entre 12 y 18 años residentes en su mayoría en Japón, ya que esos son los que compran las revistas y no se ponen a leer el manga de manera ilegal en páginas dudosas de internet. Entonces cuando tú dices este manga es una mierda, muy genérico, que todos sabemos que lo dices porque los personajes no actúan como si estuvieran en una película de Zack Snyder, pues es totalmente irrelevante. A los mangakas se les exige que construyan semana a semana una historia que sea entretenida y que ayude a la editorial a vender revistas. Debido a eso toman decisiones poco arriesgadas porque deben ir a la fija para que no pierdan lectores y los cancelen. A partir de ahí, el hecho de que Kaiju número 8 en vez de haber tenido a un adolescente como protagonista haya tenido a un señor de 32 años ya es bastante meritorio porque se desliga un poco de lo tradicional. A eso súmale que su autor tuvo la capacidad de construir un mundo interesante, tanto así que les aprobaron un spin-off llamado B-Side, lo que les permite ampliar un poco más la perspectiva. Es más, me atrevo a decir que si bien el capítulo que se publicó el 17 de julio puede representar el final de la línea argumental que lleva a Kafka como protagonista, considero muy posible que se sigan creando historias ambientadas en este universo debido a la gran cantidad de fanáticos que cultivó en tan poco tiempo, pero esto es algo que solo el tiempo dirá. Una de las principales quejas que he leído es que fue muy corto y que el arco final fue un poco fastidioso debido a la prolongación excesiva de la batalla. Este último problema compartido con el cierre de Jujutsu Kaisen, y creo que hasta cierto punto puedo darles la razón, pero personalmente no permito que eso opaque totalmente las sensaciones positivas que me transmitió este manga mientras lo seguía. Miren, soy una voz autorizada para hablar porque empecé a leer este manga desde el capítulo 1. El hecho de que tuviera la palabra Kaiju en el título me lo vendió inmediatamente, porque todo lo que tenga monstruos gigantes me encanta, incluidos los hombres. Es broma por si acaso. Y cuando se anunció su anime estuve muy contento porque si bien nunca me pareció un 10 de 10, era consciente de que tenía muchas escenas de acción y diseños de monstruos divertidos. Por ende sería una adaptación muy bien recibida y aquí no me equivoqué. Con su estreno generó bastante hype y sumó muchos fanáticos a la obra. Lo cual me parece muy bien merecido porque como comenté previamente, siento que esto es a lo que el autor le apuntó desde el comienzo. A publicar un manga entretenido, no a sacar el santo grial del shonen. Tengamos en cuenta que el señor Naoya Matsumoto cuando empezó a serializar este manga ya tenía cierta edad y había tenido un par de proyectos en sus manos previamente, los cuales según Wikipedia no duraron más de un año publicándose. Así que Kaiju número 8 podía ser básicamente una de las últimas balas que le quedaban en el cargador. En una entrevista uno de sus editores dijo que al momento de publicar este manga cambió la forma en la que se aproximaba al desarrollo de sus historias. Si antes
ser un poco soñador, con la publicación de Kaiju número 8 cambió su enfoque a uno más técnico. La pregunta que se hacía en la cabeza antes de escribir cada diálogo y hacer cada trazo en la tablet era: ¿cómo logro que la gente lea esto? A partir de ahí queda claro que al desarrollar la historia intentó que tuviera todos los elementos necesarios para garantizar su popularidad. Por eso se preocupó por construir un mundo interesante, sembró unos cuantos misterios al comienzo y creó un cast de personajes con el que es fácil empatizar. Y ya está, a partir de ahí ya se había ganado al público. Además, esto es algo muy personal, pero el Kaiju número 9 y sus motivaciones se me hicieron muy interesantes. El hecho de que sus actos se hayan visto motivados por la curiosidad que le generaba la humanidad, y al final destacó cómo siempre tuvieron la capacidad para reponerse a los desastres, fortalecerse y enfrentarse nuevamente a él para eventualmente derrotarlo, me parece que es el núcleo de esta historia por razones que explicaré más adelante. Y a eso súmenle que como antagonista fue un verdadero dolor en el culo, porque a pesar de que inició la historia siendo débil, con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una amenaza cada vez más grande, tanto así que al final era como que no sé cómo van a derrotar a este chupaverga. Pero el mangaka logró diseñar una progresión orgánica de los hechos que ayudó a que, gracias al fortalecimiento de los miembros de las fuerzas de defensa, todos fueran capaces de aportar su granito de arena en la derrota del enemigo, y eso también es bastante meritorio. Si me preguntan, considero que a partir de la inclusión del mega monstruo de la era Meireki es cuando muchos empezamos a tener la sensación de que el manga declinó. Creo que este enemigo generó un efecto similar al que tuvo Kaguya en el cierre de Naruto. Personalmente, esta batalla me dejó con la sensación de que este enemigo solamente sirvió como una herramienta para ayudar a explicar los orígenes del Kaiju número 8, aunque como rasgo positivo puedo añadir que ayudó a cementar el calibre de Kafka como protagonista, porque gracias a esto el viejo pudo demostrar el alcance de su determinación al estar dispuesto a sacrificar los últimos atisbos de su humanidad con el objetivo de proteger a todos, lo cual le suma puntos como personaje. Yendo a otro tema, el autor de esta obra en una ocasión mencionó que entre sus fuentes de inspiración se encontraban Shingeki no Kyojin y Shin Godzilla. Creo que esta última figura es la más importante, porque Godzilla es fundamental para la cultura japonesa. Me atrevo a decir que es el kaiju más importante en la historia de la ficción, y si bien su caracterización ha cambiado según la época o la persona encargada de la licencia, es de público conocimiento que la lagartija atómica nació como un símbolo profundamente arraigado en el trauma colectivo de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Pero a partir de los 60, Godzilla deja de ser solo una representación del trauma y se convierte en parte del mito de la resistencia japonesa. Este país sufre con la llegada de una amenaza. Japón se defiende, sufre pérdidas pero sobrevive y posteriormente se reconstruye, lo cual, teniendo en cuenta las páginas del último capítulo, es una idea que va acorde con lo que el señor Matsumoto nos quiere transmitir. Después de la batalla final, Kafka despierta tras durar 4 meses en coma y se entera de las consecuencias del combate. Básicamente fue una tormenta de muerte y destrucción por todo Japón, siendo considerado este el peor desastre desde la formación de los cuerpos de defensa. Pero cuando el viejo sale a la calle se da cuenta de que a pesar del poco tiempo las labores de reconstrucción ya casi han terminado y que incluso están en proceso de mejorar las bases del cuerpo de defensa, reforzando la idea de que independientemente de qué tanto sufra la humanidad, si tenemos la voluntad siempre podemos volver a levantarnos e intentarlo nuevamente. Por esto digo que el combate contra el Kaiju número 9 engloba mejor lo que para mí fue el corazón de esta obra y el mensaje que el autor desde el comienzo nos quiso transmitir. No importa que te hayan roto el corazón, si lo deseas puedes volver a amar. No importa que tu negocio haya fracasado, siempre puedes aprender de los errores y volverlo a intentar. No importa que tu sueño no se haya cumplido hoy, si lo sigues intentando, eventualmente lo vas a lograr. Y esto fue precisamente lo que pasó con el señor Matsumoto. Tuvo 2 mangas previamente a los que no le fue bien y afortunadamente con este último trabajo logró completar una historia de inicio a fin. Entonces puede que Kaiju número 8 haya sido un manga mid, pero eso no importa porque envía un mensaje que vale la pena transmitir y por ende para mí es definitivamente un manga que vale la pena leer. Así que muchas gracias al mangaka por deslizar estas ideas tan bellas en medio de una divertida historia de kaijus. Y pues ya, eso sería todo, gente.
Como les dije, este manga no es un 10 de 10, nunca lo fue, tampoco creo que haya intentado serlo. Es una historia que estuvo bien a mi gusto y fue disfrutable. De seguro seguiré su anime porque pues monstruos gigantes y peleas cool, no necesito más. Si les gustó el video los invito a darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Muchas gracias por su apoyo, me despido no sin antes enviarles un abrazo. Chao chao.